Bienvenidos una vez más a Conocimiento Docente. En esta nota aprenderemos sobre los títulos y operaciones de crédito, con uno de nuestros profesores especializados en esta materia. Servidor, el licenciado Héctor Mesa Zaragoza, actualmente funjo como actuario adscrito al Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia de aquí del Distrito Judicial de La Piedad y me he desempeñado como docente en la Universidad del Valle de Atemajac, UNIVA, plantel La Piedad y Zamora. Licenciatura en Derecho, maestría en Juicio de Amparo y doctorado en Administración y Políticas Públicas. Aunque no lo creas, es un tema muy importante que debemos saber ahora que estamos entrando a la vida adulta. Veamos qué es un título de crédito y cuál es su función principal. El título de crédito nos lo define la propia ley como el documento necesario para ejercer el derecho que literalmente en él se consigna. ¿Qué debemos entender por esto? Pues que un título de crédito es un documento en el que se plasma una obligación. ¿Cuál es la principal función de los títulos de crédito? La principal función, bueno, debemos entender algo. Tienen dos funciones importantes. Una de esas funciones es la económica y la otra es la jurídica. Hablemos primero de la función económica. Los títulos de crédito facilitan mucho el comercio. ¿Por qué? Porque se convirtieron en una herramienta de crédito muy práctica. La ley le dio características a los títulos de crédito para que, si la intervención, por ejemplo, de una autoridad o de un fedatario público, los particulares se puedan obligar mutuamente y generar dentro de esa obligación obligaciones y cuestiones de carácter legal que brindan mucha seguridad. Esa es la principal función económica, agilizar el crédito y el comercio. La función jurídica consiste en que las personas involucradas en una transacción donde se celebró la elaboración de un título de crédito para obligarse, tienen la certeza legal de que a través de las diferentes leyes y procedimientos regulados por la norma van a ser efectivos los derechos que se consagran en esos documentos si se llega a incurrir en algún incumplimiento. Ahora que sabemos qué es un título de crédito, ¿cómo se emite y quiénes se involucran en este proceso? El proceso de emisión de un título de crédito varía dependiendo de la operación de crédito que se esté realizando. Pero la más común, por ejemplo, hablemos de un pagaré. Un pagaré se origina principalmente entre obligación de particulares. Dos personas que están en una transacción donde se requiere establecer una fecha de pago, otorgar un crédito, garantizarse a través de un documento. Entonces tenemos al acreedor, tenemos al deudor, de manera particular se elabora el documento con los requisitos legales, se firma y automáticamente queda ahí plasmada ya la obligación con los requisitos que la ley pide para su cumplimiento, sin mayor formalidad. Repito, una de sus características principales es esta facilidad entre las partes para poder elaborarlos y que no tenga que intervenir una autoridad ni un fedatario público. Ahora, si el título de crédito deriva de una relación entre un particular y una institución de crédito o un banco, pues entonces habrá que ir al banco, habrá que ver qué contrato se va a celebrar con el banco y de ahí las características de la emisión. Es muy variado dependiendo del tipo de título de crédito. Veamos ahora qué factores influyen en las tasas de intereses en las operaciones de crédito. Eso es muy importante, ¿no? Actualmente el costo del dinero es muy elevado, la economía nos afecta mucho a todos los ciudadanos y los que tienen la necesidad o cuando hay la necesidad de acudir a alguien para solicitar un crédito y tener fluidez monetaria, debemos de cuidar mucho la tasa de interés que se pacta. ¿Qué factores pueden influir? Bueno, el Banco de México tiene algunos factores para calcular la tasa de interés interbancaria, por ejemplo, inflación, ¿sí? Tenemos también el costo anual total, tenemos, por ejemplo, el historial crediticio de las personas que intervienen, el tipo de crédito, son algunos de los factores. Sin embargo, por mucho tiempo se tenía la idea o la creencia de que si tú acudías a solicitar un préstamo, se te otorgaba un crédito y tú firmabas algún documento, pues ibas a tener la obligación de pagarlo más cubrir un interés. ¿Por qué? Porque es lógico que tenga un costo el crédito, no puedes pagar nada más la cantidad que se te presta, tienes que pagar un costo por ese préstamo y es el interés. Y estábamos acostumbrados a que generalmente las instituciones de crédito pues fijaban el interés, intereses muy elevados y terminábamos envueltos en deudas muy complicadas. En esta materia que se enseña
que no nada más debemos estar en nuestro marco jurídico nacional, ahora podemos acudir a convenios internacionales que forman parte de nuestro sistema y, por ejemplo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que la explotación del hombre por el hombre está prohibida y se considera que si una persona se encuentra en una situación de necesidad y tiene que acudir a solicitar un préstamo, quien tiene el capital no puede aprovecharse de esa situación de necesidad y cobrar intereses muy elevados, atendiendo a que la otra persona tiene una urgencia de hacerse de capital. Y aunque se pacten intereses elevados en un contrato, en un pagaré, y se firmen, aun y cuando estén firmados ante alguna autoridad, se pueden revisar por parte del juez y reducir esas tasas de intereses para prohibir esa explotación del hombre por el hombre. Aquí en México tenemos una ley elaborada y hecha especialmente para los títulos de crédito, la Ley General de los Títulos y Operaciones de Crédito. Ya para los procedimientos derivados de esta ley, pues entonces nos tendríamos que ir también al Código de Comercio. Tenemos un Código de Comercio y además todas las leyes de carácter mercantil, por ejemplo, Ley General de Sociedades Mercantiles para cuestiones que tienen que ver con acciones, por ejemplo, que también se considera algún tipo de título de crédito. Entonces, todas las leyes mercantiles, pero principalmente estas dos, Código de Comercio y Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. En caso del incumplimiento de un título de crédito, ¿qué se hace al respecto? Cuando se da algún incumplimiento de la obligación establecida en un título de crédito, pues te decía hace algunos momentos que una de las principales funciones de los títulos de crédito era económica y la otra era jurídica. La función jurídica es precisamente esa, saber que si hay un incumplimiento, yo tengo un documento que garantiza que se va a cumplir con la obligación de pago que ahí se pacta. Y la ley maneja diferentes procedimientos atendiendo a la obligación. Nos tendríamos que remitir entonces al Código de Comercio y el Código de Comercio nos establece, por ejemplo, juicio ejecutivo mercantil, juicio oral mercantil, juicio ordinario mercantil, juicio oral ejecutivo mercantil, para poder hacer efectivos los derechos plasmados en un título de crédito. Ahora, entendamos que los títulos de crédito garantizan una obligación de pago. ¿Por qué? Porque es un crédito el que se está reclamando. Entonces hay un deudor que no cumplió, no pagó en tiempo y hay un acreedor que está exigiendo su derecho patrimonial de recuperar aquel dinero que prestó más la ganancia establecida por ese préstamo, que es el interés. Lo que la autoridad va a hacer al recibir la demanda, dependiendo del tipo de juicio que se establezca, hablemos de un juicio ejecutivo mercantil, recibe la demanda, va a dictar una orden. En esa orden lo primero que se va a ordenar es un embargo en bienes propiedad del deudor. Iría un actuario que es personal del juzgado facultado para realizar embargos, se hace el señalamiento de bienes propiedad del deudor para garantizar la deuda y una vez que concluye el juicio y en sentencia se decreta que esa persona sí debía esa cantidad de dinero que efectivamente no la pudo pagar, entonces los bienes que se le embarguen saldrían a remate judicial y se pondrían en subasta pública para que con el producto de su venta se pague al acreedor la cantidad de dinero que se le debe. Ese será el procedimiento de llegar, muy brevísimo, de ir desde la presentación de una demanda en juicio ejecutivo mercantil hasta la subasta de los bienes y posible adjudicación después de la subasta para hacer el pago de la prestación reclamada. También el acreedor tiene el derecho de, si no hay postores, de decir yo me quedo con los bienes en pago de la deuda. ¿Cuál es uno de los riesgos al tener un título de crédito? El riesgo de emitir un crédito a nivel más local aquí en la región, donde no hay tanto la inversión bursátil, sino más bien la circulación del mercado y del comercio entre particulares, entre pequeños comerciantes, existe mucho la cuestión de la confianza. Debemos recordar algo, crédito. La palabra crédito, cuando nosotros escuchamos la palabra crédito, decimos préstamo de dinero, terror, no le entro, pero a veces nos vemos en la necesidad. Será importante saber que la palabra crédito proviene de un vocablo griego que es credere.
Credere, que significa creer, que es confianza. La misma palabra crédito significa confianza, creer. Entonces, a nivel no tan internacional, no en cuestiones bursátiles, sino local, el crédito significa confianza. No es otra cosa que confiar en aquella persona a la que le estás prestando, y el documento lo que te va a garantizar es que si no cumple con su obligación, tú tienes una herramienta legal que te respalda para con posterioridad poder hacer valer el derecho que ahí se estampó.